Abatimientos. Cuando tenemos una figura situada en un plano inclinado y esa figura se proyecta sobre un cierto plano, por ejemplo, como este plano horizontal que estamos planteando, sabemos que la proyección sufre una deformación. Supongamos que en este plano inclinado del que estábamos hablando tenemos este triángulo. Sabemos que estos tres puntos, al ser proyectados, se van a proyectar sobre el otro plano según otros tres que van a formar una figura distinta a la original. Y entonces, fruto de esa proyección, se establece una deformación que en definitiva, a la hora de interpretar la figura, nos va a despistar de alguna manera. Se trata de hacer algún tipo de construcción auxiliar que permita que, partiendo de las proyecciones de una figura dada, proyecciones diédricas, sacar la forma real de esa figura. El procedimiento consiste en abatir o girar, o algunos autores dicen rebatir, el plano que contiene a la figura original sobre un plano que se encuentre en verdadera magnitud. Eso efectuado en cada sistema de representación. Como en diédrica uno de los planos que está en verdadera magnitud es el horizontal de proyección, este plano va a ser arrastrado hasta venir a esta posición. Los puntos situados en él igualmente van a ser arrastrados y van a adoptar, este punto va a venir a esta posición, este punto va a venir a esta y este punto va a venir a esta. De modo que estos tres puntos unidos van a formar un triángulo que es exactamente igual al original y que constituye la verdadera magnitud de dicho triángulo original. Y esa es la filosofía en la que nos vamos a basar para obtener formas reales de figuras situadas en planos. Aquí se va a analizar a continuación que si se tiene un plano inclinado y se tiene un punto situado en él, vamos a ver que la trayectoria descrita por ese punto, supongamos que este fuera el punto en cuestión, la proyección de ese punto sería esta, y entonces al hacer el abatimiento del plano, es decir, al traer esto hacia esta recta, hasta esta posición, girándolo, abatiéndolo alrededor de esta recta que permanece fija, que se llama charnela o eje de abatimiento, pues vamos a observar que la posición del punto después del abatimiento va a ser esta. Entonces va a venir a esta situación. Entonces vamos a hacer un análisis en el cual vamos a ver que esta dirección formada por la perpendicular y la abatida, que vamos a representar por una letra mayúscula entre paréntesis, esa dirección es perpendicular a la charnela o eje de abatimiento, es decir, perpendicular a la recta alrededor de la cual estamos abatiendo. Vamos a también obtener cómo una construcción nos permite sacar la posición abatida partiendo de la proyectada, que es en definitiva lo que nosotros en cualquier sistema de representación vamos a tener. Repitiendo la construcción anterior, la figura anterior, para intentar razonar lo que decimos, supongamos que tenemos aquí un cierto punto A en el plano, que lo proyectamos sobre el plano horizontal y esta sería la proyección. Ya digo que al hacer el abatimiento del plano, este punto viene aquí, este vendría a parar aquí, esta recta permanece inmóvil, la trayectoria real descrita en el espacio por el punto A es esta circunferencia que llega a parar a este punto, que es donde ha quedado depositado en el plano después del abatimiento. Bien, nosotros observamos que se forma aquí un triángulo rectángulo, del cual este cateto es la altura del punto A, esta hipotenusa es el radio del arco descrito por la trayectoria del punto y este es el centro de ese arco, de esa trayectoria, encontrándose esa trayectoria, como se puede ver, en un plano, en este caso sería vertical, perpendicular, en un plano perpendicular a la charnela o eje de abatimiento. Entonces vemos que si este triángulo de partida nosotros lo abatiéramos, lo tumbáramos alrededor de este lado, de modo que este punto viniera a parar a esta posición, observamos este triángulo de este otro color distinto, este color azul, es idéntico al triángulo rojo. Entonces vemos que esta distancia, que es la cota del punto, viene ahora aquí en esta dirección. Claro, este sería el ángulo recto de ese triángulo. Vemos entonces que las hipotenusas de los mismos son iguales, puesto que los dos triángulos son iguales, y aunque esta es la trayectoria real descrita por el punto en el espacio, podemos observar que se llega a la misma posición haciendo centro aquí y con esta abertura de compás dibujando este arco sobre el plano horizontal. Y llegaríamos al mismo sitio. Vemos que este lado, al ser perpendicular a este, y este a su vez, al serlo a la charnela, resultan este lado y este paralelos. Y de ahí la construcción de gran utilidad a partir de este momento,
que para hallar la posición de un punto abatido después de ser arrastrado como contenido en el plano que se abate, trazamos por la proyección horizontal del punto una paralela y una perpendicular a la traza P. En la paralela llevamos la cota del punto, que es este valor que viene aquí en la paralela, y haciendo centro aquí con esta abertura de compás haríamos un arco hasta llegar a la posición del punto en el abatimiento. En rigor lo que se abaten son planos, se abaten alrededor de la recta intersección del plano que se abate con el plano que es el que se abate, y se abaten sobre planos que se encuentran en cada sistema en verdadera magnitud. Supongamos ahora una traducción de lo que acabamos de explicar espacialmente, una traducción a un caso de diédrica. Supongamos que tenemos aquí las trazas de un plano y que tenemos aquí un cierto punto A' perteneciente a ese plano. Si conocemos la A', nosotros mediante una horizontal de plano situamos el punto en el mismo. Estas son las proyecciones de un punto situado en el plano. Suponemos que abatimos el plano y esta es la intersección del plano que abatimos con el plano horizontal sobre el que vamos a abatir. Según la construcción que acabamos de decir, que proponemos otra vez, trazamos por la proyección del punto una paralela y una perpendicular a la traza P. Esto sería la traza P. En la paralela llevamos la cota y haciendo centro aquí con esta abertura haremos ese arco. Pues esa construcción la materializamos aquí. Por la proyección del punto hacemos una paralela y una perpendicular a la traza P. En la paralela llevamos la cota del punto, que es este valor, la ponemos en la paralela y haciendo centro aquí y con esta abertura haremos este arco y vendremos a esta posición que sería el punto después de haber sido arrastrado al abatir el plano, la posición del punto al abatir el plano. Esta operación podría repetirse sucesivas veces con cualquier punto que del cual quisiéramos obtener su posición en el abatimiento. A nivel práctico observamos un detalle, y es que si nosotros tenemos aquí el plano que queremos abatir, supongamos que este es un punto del plano y que su posición después del abatimiento ha venido a parar a esta situación del abatimiento, como digo. Supongamos que nosotros tuviéramos aquí una recta que pasara por este punto, una recta del plano. Evidentemente, si esta recta pasa por el punto, su abatida pasará por el punto abatido. Y este punto es doble. Este punto de corte con la charnela es doble porque no se mueve y permanece inmóvil en el abatimiento. Luego, si yo quisiera tener la recta abatida, la tendría simplemente uniendo este punto doble con este. Bien. Se dice que entre la proyección de una figura plana y su abatida existe una afinidad, cuyo eje es la traza P y cuya pareja de puntos afines son el punto proyectado y el punto abatido obtenido por este procedimiento o por cualquier otro. Se recuerda que una afinidad es una ley en la que a cada punto del plano se le asocia otro punto, de modo que toda pareja de puntos definen una recta llamada dirección de afinidad y que existe una recta llamada eje, que es en la que concurren las parejas de rectas afines. Es decir, que si yo tengo aquí una recta R que pasa por A, su afín pasa por este y tendríamos aquí la recta afín de R. Cualquier punto cuyo afín quisiera obtener se encontrará siempre en una paralela a la dirección de afinidad definida ya por esta pareja. Es decir, que este punto de la recta R, para obtener su afín, no habría más que hacer una paralela a esta dirección y lo tendríamos aquí en la otra recta R abatida. Bien. Se remite al alumno pues a un repaso de afinidad. Como propiedades así importantes, pues tenemos que si dos rectas son paralelas, si esta recta R y S son paralelas, si esta es la afín de R, la afín de S se mantendrá igualmente paralela a la afín de R. Hay otra propiedad y es que si este punto tiene por afín a este, pues si por este punto pasa una recta paralela al eje de afinidad, su afín igualmente es paralela a dicho eje de afinidad. Bien, dicho esto, continuamos con la teoría de abatimientos. Nosotros en realidad cuando abatimos un plano lo hacemos siempre sobre uno de los planos de proyección, ya que en diédrica son los dos de proyección los que se encuentran en verdadera magnitud. Si yo quisiera abatir cualquier figura situada en un plano sobre el vertical de proyección, supóngase este plano de trazas P y P', y voy a intentar hacer la construcción equivalente a la que hemos hecho hace un momento para ver la posición de un punto después del abatimiento. Si esto es las proyecciones del punto, si yo quiero abatir sobre el vertical, lo indicamos aquí con estas dos rayitas, el eje de abatimiento, la charnela, es decir, la recta que permanece inmóvil, va a ser la traza P' del plano.
Para batir se hace lo mismo, se traza una paralela y una perpendicular a la traza P'. En la paralela se lleva el alejamiento, que sería este valor, y con centro aquí, con esta abertura haríamos un arco, y aquí tendríamos el punto A abatido, es decir, la posición del punto después de haber sido arrastrado por el plano en dicho abatimiento del plano. Bien, supongamos ahora que nosotros lo que tenemos es el caso del principio, es decir, un triángulo. No sé si recordará la figura en la cual teníamos un triángulo situado en un plano inclinado y queríamos obtener, se obtenía por efecto de la inclinación del mismo sobre el plano de proyección, se obtenía, era esta figura, si se recordará, teníamos un triángulo en un plano inclinado y esta proyección de dicho triángulo era una deformación respecto a la forma real que obsérvese que se ha obtenido aquí después de haber hecho esa operación de abatimiento. Entonces supongamos ahora que nosotros ya tenemos a nivel concreto las trazas de un plano y en ese plano tenemos un triángulo definido por sus tres vértices. Estas son las trazas de un plano y supongamos que aquí tenemos un punto A' situado en el plano, que aquí tuviéramos un punto B'B y que por aquí tuviéramos un tercer punto C'C. Esos tres puntos forman un triángulo. Esta es la proyección vertical de dicho triángulo situado en el plano y esta es la proyección horizontal del mencionado triángulo. Como se ve, estas proyecciones, según lo que acabamos de decir, son deformaciones de la realidad en virtud de la inclinación o de la oblicuidad del plano este respecto a los planos de proyección. Para hallar la verdadera magnitud o la forma real de este triángulo situado en un plano inclinado, primero decidimos sobre qué plano vamos a batir. Por ejemplo, supongamos que batimos sobre el horizontal. Vamos a batir el punto A. Entonces trazamos por A una paralela y una perpendicular a la charnela. En la paralela llevaríamos la cota, que es este valor, y tendríamos aquí, y haciendo centro aquí y con esta abertura de compás, trazaríamos un arco y tendríamos aquí el punto A abatido. Se recuerda que hace un momento hemos visto que cuando teníamos nosotros una recta situada en un plano inclinado, vamos a buscar la figura para que se pueda analizar. Cuando teníamos una recta situada en un plano inclinado, observábamos que si yo de este punto tenía su abatido y esta era la recta, al cortar la recta aquí a la charnela, este punto era doble y por tanto la abatida pasaba por este punto y por el abatido de A. Luego, si yo ahora quisiera tener la posición del B abatido, para evitar esta construcción de paralela y perpendicular, etcétera, que es, como se puede ver, un poquitín larga, se hace solo una vez, pues yo cojo y puedo prolongar este segmento AB hasta cortar en este punto a la traza P, que es la charnela o eje de abatimiento. Si esta recta pasa por A, su abatida pasa por este, y si este es doble, uniremos. Por este punto B trazaremos aquí una perpendicular y este que sacamos sería el B abatido. De modo que este segmento proyectado en horizontal y en el vertical sale aquí y viene aquí determinado por este. Para el punto C haríamos lo mismo. Si nosotros queremos hallar el C abatido, sabemos que en una perpendicular a la charnela se va a encontrar. Nosotros, como tenemos ya el B y su abatido, podemos prolongar BC. Obsérvese que al prolongar BC, uniríamos C con B y lo prolongaríamos. Cortamos a la traza P en este punto. No nos preocupa el tener que prolongar dicha traza P. Como esta recta pasa por B, su abatida pasa por B abatido y como este punto es doble, uniremos. Y donde esto corte a la perpendicular trazada por C, vamos a tener aquí el C abatido, con lo cual este va a ser el triángulo abatido y por tanto la forma real del triángulo que teníamos situado en ese plano inclinado. Estas construcciones que estamos haciendo son las que se refieren a, dadas las proyecciones de una figura, obtener su verdadera magnitud, es decir, el abatimiento de la misma. Pero supongamos otro ejemplo en el cual ahora la figura se situara sobre un plano paralelo a la línea de tierra. Supongamos que estas fueran las trazas de un cierto plano y que en ese plano tenemos igualmente tres puntos, un punto A' de proyección vertical B' y C'. Esos tres puntos forman aquí la proyección vertical de un triángulo. Sabemos que la proyección horizontal, prolongaríamos esto aquí, este punto tendría aquí su proyección horizontal, este punto la tendría aquí, esta sería la proyección de la recta, referiríamos, y aquí tendríamos B, y referiríamos, y aquí tendríamos A. Lo mismo con C, prolongaríamos aquí, este punto tendría su proyección horizontal en la traza, como pasa por A, esta sería la proyección horizontal de esa recta y esta sería la proyección horizontal de C. De modo que esto es un triángulo, estas son las proyecciones horizontal y vertical de un triángulo situado en un plano paralelo a la línea de tierra.
Si yo quiero abatir, tomaré la traza P como charnela o eje de abatimiento y no tengo más que coger uno cualquiera de los puntos y aplicar el proceso del que estamos hablando, consistente en trazar por A una paralela y una perpendicular a la charnela. La cota de A, que es este valor, se coloca en la paralela. Y haciendo centro aquí, no se olvide, no aquí, aquí, en el corte con la charnela. Y con esta abertura de compás haríamos un arco y tendríamos aquí el punto A abatido. Ya tenemos esta pareja de puntos correspondientes en una afinidad con este eje. Para el B prolongaríamos a B, este punto es doble, como el abatido de A es este aquí, uniríamos, por B haríamos una perpendicular y este sería el B abatido. Lo mismo con el C, prolongaríamos a C, este punto es doble, como el abatido de A es este, uniríamos, por C perpendicular y este sería el C abatido. Y este triángulo que sacamos sería la verdadera magnitud del triángulo buscado. Como autocomprobación debemos observar que cualquier forma abatida es siempre mayor que cualquier forma proyectada ortogonalmente sobre los planos de proyección. Es decir, que cualquier lado siempre en abatido será mayor que la proyección o bien horizontal o bien vertical. Otro tipo de abatimiento de planos un tanto específicos es aquel cuando el plano es uno que pasa por la línea de tierra. Supóngase que tenemos un plano definido por la línea de tierra y por este punto A', y que en este plano tenemos un triángulo cuyas proyecciones son estas. Esta sería la proyección vertical, esto es B' y esto es C'. Se recordará que en este tipo de planos que pasa por la línea de tierra, las rectas tienen sus proyecciones concurrentes en un mismo punto de la misma. Por tanto, si este A' tiene esta A por proyección, la proyección de B se encontrará aquí. Y lo mismo con C, prolongaríamos, C. Y entonces estas son la proyección horizontal y la proyección vertical de un triángulo situado en este plano que pasa por la línea de tierra. Para hallar la verdadera magnitud del triángulo vamos a batir uno cualquiera de los puntos, por ejemplo el A. Entonces trazamos la charnela, en este caso en la traza P. Trazaríamos paralela y perpendicular a la charnela. En la paralela llevaríamos la cota, que sería este valor, y con centro aquí y con esta abertura de compás haríamos un arco. Y este punto que obtenemos es el A abatido. Esta es la pareja de puntos correspondientes y este es el eje de abatimiento, puesto que las trazas están aquí confundidas con la línea de tierra. Para hallar el B abatido, como esta recta AB pasa por A, su abatida pasa por este. Y como este es doble, uniríamos y por este B haríamos perpendicular a la charnela y este que sacamos aquí sería el B abatido. Para el C podríamos, por ejemplo, si se quiere, prolongar BC. Este punto es doble. Como el abatido de B es este que acabo de obtener, uniría este con el punto doble, por C haría una perpendicular y este sería el C abatido. De modo que este triángulo que marcamos ahora mismo en rojo sería la posición y forma del triángulo después de haber sometido al plano que contenía al otro triángulo a un abatimiento sobre el horizontal. Otro caso que me requiere también que tiene interés sería el correspondiente al abatimiento de planos proyectantes. Supongamos que yo tengo este plano genérico aquí. Claro, cualquier punto del plano, su proyección cae sobre la traza y al hacer el abatimiento, esta es la trayectoria descrita por el punto, de modo que esto es perpendicular aquí. Este sería el abatido. En este caso, esta medida es igual a esta y corresponde o coincide con la cota. Por eso es por lo que cuando nosotros tenemos un plano proyectante, por ejemplo de este tipo, y un punto situado en él, si queremos abatir el plano y arrastrar el punto en dicho abatimiento, hacemos aquí una perpendicular, tomamos esta medida que es la cota, la llevamos aquí y esta es la posición abatida. Cualquier otro punto B'B del plano sería lo mismo, perpendicular este valor de la cota y poner aquí y tener aquí el B abatido. Esto en lo que respecta a abatimiento de figuras para obtener verdaderas magnitudes. Nosotros se nos puede plantear el caso recíproco, que es darnos un plano y decirnos que hallemos las proyecciones de una figura pues regular situada en este plano. Supongamos un cuadrado, supongamos que este es el centro del cuadrado. Nos dan un cierto punto O y nos dicen que ese punto O es el centro de un cuadrado de un lado conocido situado en este plano. Para obtener las proyecciones del mencionado cuadrado, lo que hacemos es suponer que abatimos y al abatir, en la forma abatida, tendremos la verdadera magnitud del cuadrado. Para ello vamos a arrastrar en el abatimiento el punto O. Como hemos dicho, paralela y perpendicular a la charnela, en una paralela a la cota, haríamos centro aquí con esta abertura, haríamos un arco y este sería el O abatido.
Si nos dan el lado del cuadrado, nos construimos dicho cuadrado en figura aparte para obtener gráficamente el radio de la circunferencia circunscrita, que sería este valor de la semidiagonal. Con ese centro y con ese radio trazaríamos aquí esa circunferencia circunscrita. El enunciado nos especificará una de las condiciones o posiciones del cuadrado en el abatimiento. Supongamos que esta fuera una de sus diagonales y que esta fuera la otra. Es decir, que el cuadrado en el abatimiento, por tanto, en verdadera magnitud, lo tenemos en esta situación. No hay más que ahora desabatir. Entonces, si este punto le llamamos A abatido y este extremo de la diagonal B abatido, si queremos desabatirlo, lo que haremos será ahora hacer la operación en sentido contrario. Tenemos este punto y su desabatido. Vamos a calcar la figura para tener una mayor claridad y limpieza en lo que estamos haciendo. Estas son las trazas del plano. Esta era la proyección horizontal de O y esta era la proyección vertical. Este era el cuadrado en la posición de abatido, es decir, en verdadera magnitud. Este era lo abatido. Entonces nosotros vamos a prolongar esta diagonal hasta cortar en un punto. Si corta anteriormente, perfecto, y si es necesario prolongar, prolongamos. En este caso hemos tenido que prolongar. Este punto es doble. Como esta recta pasa por O, la otra pasa por su desabatido, que sería esta. Y ahora por este punto haríamos una perpendicular a la charnela y teníamos aquí la proyección de A, y lo mismo por este otro. Lo que ocurre es que como esta distancia es igual a esta, en proyección se conserva. Luego esta distancia la repetiríamos aquí, y aquí tendríamos, si este será el B abatido, aquí tendríamos B, repitiendo esta distancia. También lo habríamos obtenido trazando esta perpendicular. Se recomienda mejor, cuando hay distancias iguales, traducirlas para una mayor precisión en los acabados. Una vez que tenemos el B, si tenemos este C y este D y queremos desabatirlos, los prolongamos también. Este punto de corte es doble, como pasa por O, la otra pasa por su desabatido, uniremos. Por D haremos una perpendicular y este sería D, y lo mismo, como esta distancia es igual a esta, repetimos esta distancia aquí y este sería C. De modo que al final nosotros tenemos que obtener aquí un paralelogramo, puesto que el paralelismo se conserva. Es decir, que estos dos lados corresponden a dos lados de aquí paralelos y estos dos igual. Estos 4 puntos obtenidos se refieren a proyección vertical como contenidos en el plano mediante horizontales o frontales de plano, y se tiene entonces la figura definida por ambas proyecciones. A veces resulta de interés el tener en cuenta cómo conseguir el abatimiento de la traza vertical. Cuando nosotros abatimos un plano, en este esquema espacial, supongamos que abatimos sobre el horizontal, pues si esta es la P' y esto es la P, podemos querer arrastrar esta P' en ese abatimiento. Supongamos pues que al hacer la operación, este punto viene a parar aquí y esta sería la P' abatida después de ese abatimiento. Entonces, el proceso a seguir puede hacerse de dos maneras. Supongamos que este fuera el plano que queremos abatir y queremos arrastrar esa P'. Para ello podemos coger un punto A' de la misma, con la A evidentemente en la línea de tierra, y seguimos el esquema de abatimiento y posición de un punto después de abatir un plano. Paralela y perpendicular a la charnela, en la paralela a la cota, concentro aquí con este radio, hacemos un arco y este sería el A abatido. Como este A era un punto de la traza, uniendo este con este, tendríamos aquí lo que llamaríamos la P' abatida. Este ángulo, formado por la P y la P' abatida, es el llamado ángulo entre trazas y corresponde a este, y es el ángulo formado por las trazas en el espacio, que no coincide con ninguno de los valores angulares de las trazas con la línea de tierra, ni nada. Es el valor real de ángulo entre trazas. En algunos problemas se da la traza del plano P y el ángulo entre trazas, y por tanto se está indefiniendo la traza esta P'. Eso sería una forma de obtener. Otra forma sería coger un punto A, igual, el mismo que hemos elegido, por A hacer una perpendicular, y en vez de hacer esto de aquí, se haría centro aquí, y con esta abertura de compás se trazaría este arco, y se sacaría en su corte con esta la abatido y obtendríamos lo mismo. Son dos formas de hacer una misma construcción. Si lo que se diera fuera la traza de un plano, la traza horizontal de un plano y el ángulo entre trazas, pues no hay más que poner ese ángulo entre trazas aquí. Esto sería entonces la P' abatida, y ahora hacer la construcción igual que hemos hecho antes, pero en sentido contrario. Es decir, coger un punto cualquiera, hacer aquí esta perpendicular. Esto sería entonces A, levantaríamos y con centro aquí y con esta abertura de compás trazaríamos este arco en sentido contrario. Este sería el A', uniríamos y esta sería la P'. A veces
una vez que se ha tenido las trazas de un plano y el abatimiento de una de ellas, si hemos abatido, por ejemplo, sobre el horizontal, supongamos que esto fuera la P' abatida en este caso, se puede utilizar un procedimiento muy sencillo para obtener posiciones de puntos en el abatimiento. Supongamos este punto A. Se puede hacer la siguiente construcción. Insisto, cuando podemos obtener esta. Trazamos por A una paralela a la traza P, hasta llegar aquí. Por aquí hacemos una perpendicular a la charnela hasta llegar aquí. Por aquí una nueva paralela y una nueva perpendicular, y esta sería la posición del punto en el abatimiento. Esta construcción se puede hacer igualmente para desabatir. Por aquí haríamos paralela, llegaríamos hasta aquí, haríamos perpendicular, llegaríamos hasta aquí y desabatiríamos. Aquí la proyección vertical sería esta y esta sería la A'. A veces también se puede hacer otra cosa. Por A' hacer esta paralela, llegar hasta aquí, pinchar aquí y con esta abertura de compás trazar este arco hasta llegar aquí, hacer esta paralela y por aquí hacer esta perpendicular. Esa sería otra posibilidad. Esto lo que se está basando es en el hecho de que si en un plano inclinado nosotros tenemos una recta horizontal, cuando hacemos el abatimiento, esa recta horizontal que es paralela a la traza P mantiene su paralelismo aquí con la traza P, la posición abatida. Entonces, claro, si esta es una horizontal, su abatida también lo va a ser, es decir, que esto va a ser paralelo a la traza P. Este punto, que es un punto de la traza vertical, su abatido está aquí, y esta sería la paralela en la que se encuentra el punto, la posición del punto que habíamos situado en esta paralela a la traza P, es decir, en esta horizontal. Un caso que merece la pena considerar también es un plano, cuando el plano es perpendicular al segundo bisector. Si yo quiero hallar la traza P' abatida, es decir, siguiendo lo mismo que estamos hablando, hacemos lo mismo, consideramos un punto A' de la traza. Por A hacemos una perpendicular y concentro aquí con este radio, igual que hemos hecho antes, hacemos este arco y este sería el A abatido y esto sería la P' abatida, siendo este ángulo el llamado ángulo entre trazas. Entonces, hacemos un comentario y es que siempre en cualquier plano hay una porción de plano, bien sea en este plano o bien en este otro, con un aspecto más parecido al que estamos hablando. En cualquier plano, siempre la porción de plano del primer cuadrante es la porción comprendida entre la traza vertical y la traza horizontal, es decir, entre la parte superior de la traza vertical y la parte anterior de la traza horizontal. Obsérvese aquí que esta es la zona del primer cuadrante del plano, es la comprendida entre la parte superior de la traza vertical y la parte anterior de la traza horizontal. Como esta es la parte anterior de la traza horizontal en este plano y esta es la parte superior de la vertical y el punto que hemos elegido es de la parte superior de la traza vertical y ha venido a parar a esta posición, esto es la parte superior de la traza vertical en el abatimiento. Luego este ángulo es la porción en el abatimiento del ángulo entre trazas. Igual que en el caso anterior, este ángulo es la porción en este abatimiento del primer cuadrante de este plano. Bien, en algunos casos, cuando se posiciona, se tiene por ejemplo un plano, como este de esta figura, y se dice un cierto punto de ese plano es el centro de un polígono y es el punto de cota 3, por ejemplo, de la bisectriz del ángulo entre trazas. Para hallar el ángulo entre trazas, lo primero, como hemos dicho, es coger, si abatimos sobre horizontales, coger un punto A' de la traza, por A hacer una perpendicular, concentro aquí y con este radio hacer este arco, este sería el A abatido y este sería la P' abatida, con lo cual este es el ángulo entre trazas. La bisectriz del ángulo entre trazas en el abatimiento sería la bisectriz de ese ángulo, que es esta recta que trazamos aquí. De modo que esta mitad es igual a esta mitad. Y ahora, si entre los infinitos puntos de la bisectriz del ángulo entre trazas en el abatimiento quiero encontrar el punto de cota 3, recuerdo que todos los puntos de cota 3 de un plano se sitúan sobre la horizontal de cota 3, sobre una R', de modo que esta altura, que es la cota, fuera 3. Luego esta recta R' es la horizontal de cota 3 del plano, es decir, el soporte de los infinitos puntos del plano que tienen cota 3. Si quiero que además de tener cota 3, es decir, pertenecer a esta recta, sea de la bisectriz del ángulo entre trazas, para tener esto lo que tengo que hacer es esta recta abatirla. Entonces este punto, su abatido lo obtengo simplemente haciendo esta perpendicular y viene aquí, este punto abatido es este. Como esto es paralelo a la traza P, su abatida también lo es, haré esta paralela a R y a la traza P,
y esta entonces sería la R abatida, es decir, estos son todos los puntos de cota 3 en el abatimiento del plano. Pues el corte de esta con la bisectriz me da este punto, y este punto convenientemente desabatido, que simplemente haciendo esta perpendicular me va a dar aquí este A, y refiriendo a proyección vertical me va a dar este A'. Este punto es el punto de cota 3 de la bisectriz del ángulo entre trazas de este plano. Bien, nosotros hasta este momento hemos estado abatiendo siempre sobre el horizontal, pero igualmente, como decíamos, se puede abatir sobre el vertical. Si yo, cuando tengo un proyectante, por ejemplo, un plano proyectante perpendicular al vertical, quisiera abatir sobre el vertical, esta sería la charnela. Igual que ocurría con el proyectante en el caso anterior, si yo quiero hacer la posición abatida, haría esta perpendicular, tomaría este alejamiento, lo pondría aquí, y este sería el punto en la posición del abatimiento cuando abato sobre el vertical. Si yo estoy abatiendo igualmente sobre el vertical y quiero hallar el ángulo entre trazas, supongamos este plano de trazas P y P', abato ahora sobre el vertical, para hallar el ángulo entre trazas necesitaré entonces arrastrar en el abatimiento a la traza P. Entonces cogeré un punto cualquiera, A' de dicha traza, haré por aquí una perpendicular a la nueva charnela, concentro aquí y con esta abertura haré un arco y vendré a esta posición A abatido. Uniendo este con este me determinará la P abatida y este será el ángulo entre trazas, que tendrá el mismo valor que si hubiera hecho el abatimiento sobre el otro. Y todas las construcciones pues son similares, teniendo en cuenta que ahora sería esta la charnela o eje de abatimiento. Un último comentario relacionado con abatimientos es que nosotros hasta ahora hemos estado abatiendo sobre planos horizontales de proyección. Pero supongamos este plano y que por cualquier circunstancia nos interesa abatir no sobre el horizontal de proyección, sino sobre este otro plano horizontal a una cierta altura. En ese caso, siempre ya sabemos que cuando abatimos, la charnela o eje de abatimiento es la intersección del plano que abato con el plano sobre el que abato. Si yo voy a abatir sobre este plano horizontal, la intersección va a ser esta horizontal de plano. Luego esta va a ser R', la charnela alrededor de la cual voy a abatir. Si yo este punto A' lo quiero abatir, insisto, no sobre el horizontal de proyección, sino sobre este horizontal, en cuyo caso la charnela está siendo esta, si yo por el punto hago el proceso general, que es por A paralela y perpendicular a la charnela, la cota que hay que llevar en la paralela es la altura sobre el plano que estoy abatiendo, es decir, este valor, no la cota total. Luego esta medida la llevaré aquí, y concentro aquí con este radio, haré un arco, y esta será la posición después del abatimiento, insisto, cuando he abatido sobre un plano horizontal a una cierta altura, en cuyo caso la charnela ha sido esta proyección horizontal R.